Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y la Academia de Química, presenta el proyecto Fluidos y Termodinámica, desarrollado por el Grupo 2M11. Los integrantes del equipo son González Aceves Luis Fernando, Herrera Reyes Carolina, Martínez Sabino Carolina, Mendoza Gutiérrez Mestli Chanat y Ortiz Rodríguez Rosa Isela. Agradecemos su atención y apoyo en este trabajo académico. Para empezar, vamos a estar hablando sobre los fluidos. Muchas veces hemos hablado sobre fluidos, pero ¿qué son los fluidos? Primero contextualicemos. Un fluido es toda sustancia capaz de fluir. Pero ¿esto qué quiere decir? Lo que significa es que no tiene forma definida y se adapta al recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, y su comportamiento se estudia en la física y en la química, por su capacidad de poder moverse libremente. Antes, mencionamos que existen dos tipos de fluidos, los cuales son gases y líquidos. Pero, los líquidos tienen volumen constante, pero no forma, mientras que los gases no tienen ni forma ni volumen definidos. Algunos de los parámetros importantes en los fluidos son la viscosidad, que es su resistencia para fluir, la densidad, la presión que ejercen y la temperatura a la que se encuentran. Ahora hablaremos de la teoría cinética de los gases, desde un enfoque estadístico. La teoría cinética de los gases nos dice que los gases están compuestos por partículas que se mueven en línea recta de manera aleatoria. La presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas contra las paredes del recipiente. A mayor temperatura, más rápido se mueven esas partículas. Pasando ahora con la ley de Graham, encontramos que los gases más ligeros se difunden más rápido que los gases pesados. Esto se debe a que su masa molar es menor y por tanto su velocidad de movimiento es mayor. Se expresa con esta fórmula, en donde la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar del gas. Por ejemplo, si colocáramos dos gases dentro de un tubo, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de amonio, probaríamos que la ley de Graham es real. Ambos gases empezarían a difundir desde extremos opuestos, pero el hidróxido de amonio, al ser más ligero, avanzaría más rápido. El resultado sería la formación de un anillo blanco en el extremo más cercano hacia el ácido clorhídrico, confirmando así que los gases livianos se difunden con mayor velocidad. En la práctica número 4, ley de la difusión gaseosa, se realizó un experimento que nos permitió observar el fenómeno de la difusión de gases en un medio cerrado. Para ello, utilizamos un tubo de vidrio y dos sustancias químicas, ácido clorhídrico e hidróxido de amonio. A lo largo del procedimiento veremos cómo estos gases se desplazan dentro del tubo hasta encontrarse y formar un producto visible. Este experimento es útil para entender mejor cómo se comportan los gases y cómo su velocidad de difusión depende de su masa molecular. Los pasos de cómo se lleva a cabo el experimento son: Paso 1. Montamos el tubo de vidrio. Es importante asegurarnos de que esté completamente limpio y seco antes de comenzar. Paso 2. Colocamos una mota de algodón en cada uno de los tapones. Ambos tapones deben de tener un alfiler insertado en el centro, lo cual permitirá una mejor liberación del gas. Paso 3. Agregamos 4 gotas de ácido clorhídrico en el algodón de un tapón y 4 gotas de hidróxido de amonio en el algodón del otro. Este paso debe realizarse de manera simultánea. Paso 4. Colocamos ambos tapones en los extremos del tubo de vidrio al mismo tiempo, como se muestra en la figura 1 de la práctica. Paso 5. Desde ese momento comenzamos a tomar el tiempo. Observaremos el interior del tubo hasta que se forme un aro blanco y opaco, señal de que los gases se han inflado. Esto se muestra en la figura 2 de la práctica. Paso 6. Con una regla medimos la distancia recorrida por cada gas, desde el extremo del tapón hasta el centro del aro antes de que se expanda. Paso 7. Repetimos el procedimiento 3 veces, asegurándonos de limpiar el tubo de vidrio y cambiar las motas de algodón en cada repetición. En esta diapositiva se muestran imágenes del experimento realizado en el laboratorio, desde cómo montamos el tubo hasta cómo se puede observar los aros blancos y opacos. En esta parte se ve cómo están los tapones y las motas de algodón, y aquí cómo colocamos las gotas de cada sustancia. En la siguiente animación
se muestra cómo los gases se desplazan hasta encontrarse en un punto más cercano al ácido clorhídrico. El nuevo compuesto que se forma, o el compuesto del aro, se llama cloruro de amonio. Para realizar los cálculos se necesita la siguiente tabla de resultados, donde se registró el tiempo en segundos y la distancia en centímetros recorrida por cada gas. Las siguientes columnas muestran la velocidad de cada gas, dividiendo la distancia entre el tiempo. Al repetir el experimento 3 veces, se consideró el promedio de los resultados para realizar los cálculos de la fórmula de Graham. La ley de Graham establece que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar. En este caso, se comparan las velocidades de difusión del ácido clorhídrico y del amoníaco, proveniente del hidróxido de amonio, observando que el ácido clorhídrico se mueve a 0.13 centímetros por segundo y el amoníaco a 0.27 centímetros por segundo. Las masas molares respectivas son 36.46 gramos mol para el ácido clorhídrico y 17.02 gramos sobre mol para el amoníaco. Al aplicar la fórmula de la ley de Graham, se obtiene una relación experimental de 0.49, mientras que el valor teórico calculado es de 0.68. Aunque no son exactamente iguales, los resultados son coherentes con el principio de que los gases más ligeros, como el amoníaco, difunden más rápido que los más pesados, como el ácido clorhídrico. Esto explica por qué el anillo blanco se forma más cerca del lado donde se colocó el ácido clorhídrico. Para obtener el porcentaje de eficiencia de la reacción es necesario dividir el valor experimental obtenido de la relación de la división de las velocidades, que en total nos da 0.49, entre el valor teórico que se obtiene de la relación de la división de la raíz del peso molecular de amonio entre la raíz cuadrada del peso molecular del ácido clorhídrico, obteniendo 0.68. Al realizar la división y multiplicarlo por 100, se obtiene un porcentaje de eficiencia de 71.77%. Una propiedad general de los líquidos es la densidad. La densidad es una magnitud escalar que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa y se expresa mediante la fórmula densidad es igual a masa entre volumen. La densidad puede verse afectada por distintos factores. Uno de los más importantes es la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, generalmente la densidad disminuye, ya que los líquidos tienden a expandirse. Otro factor es la presión, que tiene un impacto más significativo en los gases ideales. En estos casos, la densidad también puede calcularse con la fórmula densidad es igual a presión entre la constante de los gases por la temperatura. A la derecha se muestra una ilustración comparativa de la densidad de distintos líquidos. El vaso contiene 4 sustancias: aceite, agua, leche y miel, dispuestas en capas según su densidad. La miel, al tener la mayor densidad, se encuentra en el fondo, seguido por la leche, el agua y finalmente el aceite, que al ser menos denso flota en la parte superior. Esta representación permite visualizar cómo los líquidos se ordenan de manera natural cuando tienen diferentes densidades. Otra propiedad de los líquidos es la viscosidad. La viscosidad es el esfuerzo cortante necesario para deformar un fluido a cierta velocidad. En términos simples, representa la fricción interna entre las capas de un fluido cuando éste se mueve. La viscosidad de los líquidos es la razón de que la miel fluye mucho más lento que el agua. Existen 2 tipos de viscosidad, dinámica y cinemática. La viscosidad dinámica mide la resistencia interna del fluido al movimiento. Su unidad es pascal por segundo. Esta se obtiene de la fórmula del esfuerzo cortante, que se mide en pascales o newton sobre metro cuadrado, que es la fuerza por unidad de área que actúa sobre una capa de fluido. Esta va a ser igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad, que representa el cambio de velocidad entre capas de fluido separadas por una pequeña distancia. La viscosidad cinemática se calcula dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Aquí se ve la fórmula, la viscosidad dinámica cinemática, que su unidad son metros sobre segundo, que mide la resistencia al flujo considerando la densidad del fluido.
La diferencia entre la viscosidad dinámica y cinemática reside en lo que mide, en lo que depende de y en las unidades. ¿En qué mide? En la viscosidad dinámica mide la fuerza interna, mientras que la cinemática mide la difusión del movimiento. Depende de la interacción molecular en caso de la viscosidad dinámica y de la viscosidad dinámica y la densidad, que en la viscosidad cinemática. Y las unidades, que en la dinámica son pascal por segundo y en la cinemática metro cuadrado sobre segundo. En los siguientes ejemplos de viscosidad se puede mostrar que los factores que afectan la viscosidad son los enlaces intermoleculares, pues se van a obtener bajas viscosidades como el agua, que tienen enlaces débiles. Los enlaces intermoleculares intermedios tienen una media viscosidad como el aceite, mientras que los enlaces fuertes van a tener una alta viscosidad como la miel. La tasa de flujo es una magnitud fundamental en la mecánica de fluidos, que describe la cantidad de sustancia que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. Puede expresarse de dos formas principales: flujo volumétrico, que mide el volumen de fluido por unidad de tiempo, y flujo másico, que cuantifica la masa transportada en ese mismo intervalo. Esa distinción es crucial para aplicaciones en ingeniería, ya que permite adaptar los cálculos a las necesidades específicas de cada sistema, ya sea en términos de volumen o de masa. El flujo volumétrico se define como el volumen de fluido que pasa a través de una sección transversal determinada por unidad de tiempo. Matemáticamente se expresa como tasa de fluido volumétrica en metros cúbicos sobre segundo es igual al área transversal de tubo o canal en metros cuadrados por la velocidad promedio del fluido en metros sobre segundo. Este parámetro es esencial en el diseño de sistemas hidráulicos, redes de distribución de agua y cualquier aplicación donde el volumen transportado sea la variable de interés. El flujo másico, por otro lado, representa la masa de fluido que circula por unidad de tiempo y se calcula mediante la ecuación M es igual a densidad por la tasa de flujo volumétrica, o tasa de flujo másica es igual a densidad por el área por la velocidad. Este concepto es fundamental en procesos termodinámicos, ingeniería química y sistemas, donde la masa influye directamente en los balances de energía o en las reacciones químicas, como el flujo de combustibles o gases industriales. Las principales diferencias entre la tasa de flujo volumétrica y la tasa de flujo másica consiste en lo que mide, en lo que depende, las unidades y los usos. El flujo volumétrico mide el volumen por segundo, mientras que el flujo másico mide la masa por segundo. El flujo volumétrico depende del área y de la velocidad, mientras que el flujo másico depende de Q y de la densidad. Las unidades del flujo volumétrico son metros cúbicos sobre segundo y del flujo másico kilogramos sobre segundo. Los usos principales del flujo volumétrico es en la hidráulica y caudal, mientras que el flujo másico se usa más en energía y procesos térmicos. Como segundo tema, hablaré sobre la termodinámica, sus términos termodinámicos. En esta sección hablaremos sobre la clasificación de sistemas, límites y propiedades y cómo las variables describen su comportamiento. Primero hablaremos sobre la clasificación de los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos se clasifican según su intercambio con el entorno. Tenemos el sistema aislado, que este no intercambia ni masa ni energía. Tenemos el sistema cerrado, que solo intercambia energía, y tenemos el sistema abierto, que intercambia masa y energía. Como primer sistema, que es el aislado, tenemos un ejemplo que es el termo. Con respecto a la energía, la pared interna del termo, que es doble pared con vacío, minimiza la transferencia de calor. El líquido mantiene su temperatura por horas. Y, de acuerdo a la materia, la tapa está sellada, que evita que el líquido o vapor escape. En el segundo sistema, que es el cerrado, tenemos un globo. En el contexto de materia, el aire dentro del globo no escapa a menos que se reviente, y en el contexto de energía,
Si calientas el globo, el aire se expande y puede transferir calor al entorno. Si lo enfrías, se contrae. Y como sistema abierto tenemos un ejemplo de una olla express. En contexto de materia, el vapor puede escapar por la válvula. Si se agrega agua durante la cocción, también hay entrada de materia. Y en el contexto de energía, esta transfiere calor desde la estufa al alimento y el vapor que sale lleva energía consigo. Ahora tenemos las descripciones en un sistema. Tenemos un límite que es la superficie real o imaginaria que separa el sistema del entorno. Tenemos una frontera, que es una interfaz donde ocurren interacciones, transferencia de calor, trabajo, etc. Dentro de estas tenemos paredes rígidas y paredes móviles. En las rígidas, estas no permiten cambios de volumen, como un tanque de acero sellado. Y dentro de las paredes móviles, estas permiten un trabajo mecánico, como un émbolo en un motor. Dentro de las propiedades termodinámicas tenemos las extensivas y las intensivas. Las extensivas dependen de la masa o tamaño del sistema, como por ejemplo el volumen, la masa o la energía interna. Estas son aditivas, como por ejemplo el volumen total es la suma de los volúmenes parciales. Y tenemos las intensivas, que estas no dependen de la masa, como por ejemplo la temperatura, la presión y la densidad. Estas no son aditivas, la temperatura no se suma. Dentro de las propiedades intensivas tenemos como ejemplo el punto de ebullición, el color, la temperatura, el brillo y la dureza. Y dentro de las propiedades extensivas tenemos por ejemplo el volumen, la masa, el tamaño, el peso y la longitud. En termodinámica, las variables independientes son las que fijamos, como la presión y la temperatura, mientras que las dependientes se derivan de ellas. Como por ejemplo en un gas ideal, si fijamos presión y temperatura que son independientes, el volumen queda determinado, que este es dependiente. El estado termodinámico de un sistema es el conjunto de todas sus propiedades de estado, como presión, volumen, temperatura y la energía interna del mismo, en un momento determinado. Cuando estas propiedades tienen valores definidos, el sistema se dice que está en equilibrio termodinámico, y por lo tanto, su estado está completamente definido. Si conocemos las suficientes propiedades independientes, podemos describir por completo el estado del sistema. El estado termodinámico puede representarse con ayuda de una gráfica. En este caso, la gráfica muestra cómo cambia el estado de un sistema cuando varía su volumen y presión. Cada uno de los puntos representa un estado específico y la curva entre los puntos representa un proceso termodinámico. Cada punto rojo representa un estado termodinámico, en este caso el estado A y el estado B. La curva azul es un proceso isotérmico, en temperatura constante, que conecta los dos estados. Y cualquier punto de la curva es un estado definido por su presión y volumen. Una propiedad de estado es una magnitud física que describe el estado actual de un sistema termodinámico y depende únicamente de las condiciones presentes del sistema, como su presión, temperatura, volumen o energía interna. Estas propiedades no dependen del camino ni del proceso por el cual el sistema llegó a este estado. Eso significa que si un sistema pasa de un estado A a un estado B, la variación de cualquier propiedad de estado será la misma, sin importar si el cambio ocurrió rápida o lentamente, o por otros distintos métodos. Por ejemplo, si el agua en un recipiente está a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión, su estado queda completamente definido, sin importar si se calentó desde 20 grados Celsius lentamente o rápidamente. Lo que importa es el estado final y no cómo se alcanzó. Comparando las energías macroscópicas y microscópicas, las energías macroscópicas son las energías asociadas al movimiento o posición de un objeto como un todo, que se puede observar sin necesidad de analizar sus partículas internas. Incluye la energía cinética macroscópica por el movimiento de un objeto, por ejemplo, un auto en movimiento, y la energía potencial macroscópica por su posición en el campo de fuerza, como la altura de un objeto en la Tierra. Por ejemplo, un bloque cayendo desde cierta altura tiene energía macroscópica por su velocidad y posición. En el caso de las energías microscópicas, son las energías internas relacionadas con el movimiento y la interacción de las partículas dentro de una sustancia, que son los átomos y las moléculas. Incluye la energía cinética microscópica, por el movimiento de las partículas, ya sea vibración, rotación o traslación, y la energía potencial microscópica, por las fuerzas entre las partículas, como enlaces químicos o fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, cuando se calienta un gas, las moléculas se mueven más rápido. Eso es energía microscópica. El calor específico es la cantidad necesaria de energía, en forma de calor, que se necesita para
aumentar en 1 grado Celsius o Kelvin 1 gramo de sustancia. Básicamente mide la capacidad de un material para almacenar calor. Su fórmula se define como calor específico es igual a calor absorbido o liberado en joules sobre la masa en gramos o kilogramos por el cambio de la temperatura. En nuestro ejemplo, se pregunta qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 18 kilogramos para que eleve su temperatura de 27 grados Celsius a 90 grados Celsius. Como dato, tenemos que la masa es de 18 kilogramos, es decir, 18.000 gramos. La temperatura inicial es de 27 grados Celsius y la final de 90. Y en nuestro caso, sacamos el calor específico con ayuda de una tabla que podemos encontrar en Internet. Aplicamos la fórmula despejándola para encontrar la cantidad de calor que debemos aplicar y haciendo una sustitución tenemos que el resultado es de 63.504 calorías. La primera ley de la termodinámica o ley de conservación de energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En términos termodinámicos, la variación de la energía interna de un sistema, que es delta U, es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Esto significa que cualquier cambio en la energía interna de un sistema es el resultado de la transferencia de calor y la realización de trabajo. Expresado matemáticamente tenemos delta U, que es igual a Q, que es calor, menos W. Q deberá ser positivo si entra al sistema y negativo si sale, mientras que el trabajo o W es positivo si se realiza sobre sistema o negativo si lo realiza el sistema. Por eso es que tenemos esta imagen como referencia donde podemos observar que W es mayor que 0 si entra al sistema o menor que 0 si sale del sistema. Y lo mismo con Q, es mayor que 0 cuando entra al sistema o menor que 0 cuando entra al sistema. Como ejemplos tenemos un motor de combustión que pues convierte la energía química de la gasolina en trabajo mecánico y calor. O una lámpara que convierte la energía eléctrica en energía luminosa y calor. Al igual que pues los sistemas aislados, que no hay transferencia de energía al exterior. Después tendríamos la energía, que es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios de ellos mismos o en otros cuerpos, y su unidad de medida es el joule. Podemos verlo representado como calor, trabajo, etc. Sus tipos de energía es la cinética, que está asociada al movimiento de los cuerpos. Por eso es que podemos ver a un ciclista, puesto que la cantidad de trabajo realizado por otras fuerzas que actúan sobre un cuerpo con una masa determinada, necesario para algún tipo de aceleración con una velocidad inicial y una velocidad final. Después tendríamos la energía térmica, que es la energía interna de un sistema asociada al movimiento de sus moléculas y átomos. Cuanto mayor sea el movimiento, pues mayor será la temperatura y por lo tanto la energía térmica del sistema. Podemos verla como la conducción, convección y radiación de la energía, ya sea que metamos una cuchara en una olla y pues al ser de un material metálico que genera conducción, pues vamos a sentir el calor. Después tendríamos la energía eléctrica, que es la energía de las cargas eléctricas en movimiento, o dicho de otra forma, es la energía que resulta del movimiento de electrones a través de un conductor. Es fundamental y la podemos ver a través de diversos procesos como quema de combustibles fósiles y uso de energía renovable. O tendremos la energía potencial, que es aquella que se almacena debido a la posición o configuración. Por eso tenemos un resorte. En el momento de comprimirlo, almacena esta energía y al soltarlo, pues la libera. Después tendríamos la energía química, que es el tipo de energía que se encuentra dentro de las moléculas y compuestos, almacenada en los enlaces químicos que unen a los átomos. Si se rompe o reorganiza, estos enlaces durante la reacción liberan energía en forma de calor, luz o trabajo mecánico. Podemos verla en el metabolismo humano o en los procesos de digestión. Nuestros nutrientes se descomponen y liberan energía que se utiliza para funcionamiento celular y mantenimiento de las funciones vitales. Luego tendríamos la energía nuclear, que consiste en liberar energía a partir de reacciones nucleares, ya sea fisión, división de núcleos atómicos o fusión, combinación de núcleos atómicos. Se utiliza para electricidad, calentar agua, generar vapor y mover turbinas.
Después tendríamos el trabajo, calor y energía interna. El trabajo es la energía transferida cuando una fuerza actúa a lo largo de una distancia. El calor es la transferencia de energía debido a diferencia de temperatura. Y la energía interna es la suma de todas las energías microscópicas cinética y potencial de las partículas que componen un sistema. Esto podemos representarlo en un ejemplo donde los tres actúan y es cuando se calienta un gas en un cilindro con un pistón móvil. El gas se expande y pues realiza el trabajo al mover el pistón. Al mismo tiempo, la energía interna del gas aumenta debido al calor suministrado. O podemos verlo pues en diferentes ejemplos individuales, ya sea por energía interna, que se representa con una U, calor con una Q o trabajo con W. Después tendríamos los procesos reversibles que pueden deshacerse sin dejar cambios permanentes en el sistema ni en sus alrededores. Son infinitamente lentos, permitiendo que el sistema esté en equilibrio termodinámico en todo momento. Podemos pues observar la imagen en donde parece que está continuo sin variaciones en energía neta o muy pues determinantes. Por otro lado, tenemos el proceso irreversible que no puede deshacerse sin dejar efectos permanentes en el sistema o sus alrededores. Sucede a velocidades reales y con pérdidas de energía por fricción o calor no recuperado. Y pues podemos notar que hay una variación dentro del sistema pues bastante notable. Solo puede regresar a un estado original cuando tenga intervención externa. Por último, tendríamos una gráfica en representación de procesos donde los irreversibles podemos notar que tienen pues más variación, no están curveados porque no hay un equilibrio de por medio y están unos puntitos. Y el reversible es una línea continua, la azul, puesto que se encuentra en equilibrio. Esta es una gráfica presión versus volumen.